Acompáñame. Te contaré una historia. De México. Estamos durante toda esta semana pues conmemorando el Día Mundial del Teatro. Deseamos hacer varias actividades a lo largo de esta semana, pues para reflexionar acerca de cómo estamos viviendo el teatro en términos generales, no solo nosotros aquí en el Estado de México, en Toluca de manera particular, sino en otros lugares como la Ciudad de México, o en el caso de la Compañía Nacional de Teatro, o en el caso de las Reinas Chulas con Ana Francis Moore, que también va a estar con nosotros el próximo viernes. Nos gustaría que nos platicaras, independientemente de todo lo que ya conocemos acerca de ti y que acabamos de compartir, que pudieras platicarnos pues tu trayectoria. Ya leímos tu currículum, ya leímos tu reseña curricular, pero pues nos gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, particularmente ya a raíz de todo este asunto de la pandemia, de este año de encierro en el que hemos vivido todos y que hemos sobrevivido algunos o casi todos bueno, todos nosotros. ¿Cómo ves el futuro del teatro? Revisando algunos de los apuntes que has publicado en la jornada o en aquel homenaje que te hicieron cuando te otorgaron la medalla Bellas Artes en 2017, ya tú vaticinabas, ya comentabas que el teatro, me voy a permitir leer una cita tuya, donde dices que el teatro ha sido el arte de aprender a vivir, el que logra adaptarse a los tiempos y se las ingenia para sobrevivir, aún en esos momentos en los que la humanidad parece extraviarse. Ya en 2017 parecía como un augurio pues de las crisis que ha estado viviendo la humanidad en los últimos años, pero creo que ninguna como esta que nos ha tocado vivir en estos últimos 12 o 13 meses. ¿Cómo ves tú el teatro a raíz de todo este fenómeno pandémico mundial? Bien, pues muchas gracias, Adalberto. El gusto de verte también está en mi corazón. Tiene mucho tiempo que no nos vemos personalmente y lo primero que quisiera es agradecer a todos por su paciencia. Desgraciadamente llega uno a una edad en la que los padecimientos se multiplican. Quizá no sea tanto la edad como el kilometraje, como leí en algún momento, ¿no? Ahora sí que lo bailado nadie me lo quita, pero sí, sí se cobra de alguna manera. Entonces, pues eso, me da mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias. Vivo desde hace tiempo en un desconcierto mayúsculo, ¿no? Mira, parte del desconcierto, por ejemplo, ahorita es que tengo dos páginas de pantallas
de fotos y de pantallas con nombres, micrófonos cerrados, y eso me crea una especie de incertidumbre que vivo todos los días, porque cuando finalmente se dijo dejamos de dar clases presenciales, eso no significó dejar de dar clases. Esto se multiplicó, más bien, y cotidianamente es estar lidiando con estas dificultades de comunicación que plantea pues las aplicaciones que existen para comunicarnos, ¿no? Y en eso se ha convertido en muy buena medida mi labor como profesor teatral, porque es lo que más he sido durante todo este tiempo. El 10 de mayo próximo, este, cumplo 50 años en el escenario. Sé que es exactamente esa fecha porque fue justamente un festival de las madres donde actué por primera vez en lo que era el Cine Versalles, de ahí de la Colonia Juárez, Farsa y Justicia del Señor Corregidor, una obra anónima del siglo XVI, supongo. Ya no recuerdo bien, pero creo que del siglo XVI. Una obra corta, muy, muy divertida que seguramente muchos de ustedes conocerán. Esto, pues bueno, ¿qué puedo decir respecto a estas cosas que estás planteando? Hace poco comentaba yo con Luis de Tavira, que pues es casi el único de mis profesores que sobrevive, ¿no? Y ya con tantos años, pues ya más bien se ha desarrollado entre él y yo una relación amistosa que ha tenido muchas altas y bajas, pero creo que hemos sido aliados en una cuestión, en esta defensa del arte, de la presencia que es el teatro, del arte de compartir, de poder crear en vivo, no solo los espectáculos, sino una cosa que a mí en particular es lo que más me atrae, lo que más ha captado mi atención, mi imaginación, que es el arte de la actuación. Y en estos últimos tiempos he reflexionado mucho sobre una cuestión. La actuación es un arte anterior al teatro. La actuación yo pienso que es un instinto. Habemos personas que desde, y casi todas, en algún momento desde niños, esto aprendemos todos, yo creo, por imitación, pero hay algunos a los que nos llama la atención continuar con ese tipo de imitación durante toda la vida. De mímesis, o mimesis, como lo dice ahora la Real Academia. Esto es esto de lo que habla Aristóteles, esa manera de aprender no solo por imitación, sino también mostrar, crear a través de esta mímesis. Hay otras personas que en cambio abandonan la actividad, la práctica activa de la mímesis para, pues más bien sentarse a presenciarla de otra manera. Y no es que no las conmueve tanto que hay un público que todavía se aficiona a la expresión teatral. Pero la actuación existe antes y después del teatro, es un hecho. Ah, se hace atrás de la raya, se hace en un tablado, se hace en una esquina, en un parque, se hace en un departamento. Esto, Se crearon teatros enormes, estos anfiteatros y esos teatros que han evolucionado tanto en Occidente durante los siglos, y no solo en Occidente, porque el fenómeno lo encontramos, sino en todos los pueblos del mundo. Sí, alrededor de todo el mundo, con sus variantes, no sé, el no, el kabuki, el katakali, incluso representaciones como las que había en nuestros pueblos prehispánicos o en el Tíbet, por ejemplo, ¿no? Donde no los podemos llamar
precisamente teatrales, quizá dancísticos, quizá todavía festivales, pero hay este impulso, esta fascinación. Después de que los teatros llegaron a un altísimo grado de desarrollo en el siglo XVIII, XIX, fundamentalmente por el trabajo de los italianos, esto, hasta la fecha tenemos esos teatros equipadísimos, ¿no? Que hay creadores escénicos que los explotan al máximo. Con la aparición del cinematógrafo, pues lo que tuvimos es una especie de teatro filmado, en principio, ¿no? Es decir, una cámara fija con un espectáculo que era el espectáculo teatral captado en una cámara, pero también con la evolución de la cinematografía, del lenguaje cinematográfico, pues se dio otra opción para un tipo de actuación que a veces es muy teatral, que a veces es muy cercano al teatro, que influyó incluso y modificó la manera de actuar durante el siglo XX de manera pues sumamente interesante. Pienso sobre todo en el cine de Ingmar Bergman. Eh, y bueno, pues ahora tenemos eso, la televisión, la radio, también se actúa en la radio, las series y pues lo que menos nos esperábamos, actuar en Zoom o en Instagram o en TikTok o como se llamen las plataformas, y buscar desesperadamente una manera de salir adelante, que me llama mucho la atención lo que pasó, porque creo que los artistas alrededor del mundo, y no solo los artistas escénicos, comenzamos a compartir nuestro trabajo a través de estas plataformas, pero de manera gratuita. Y de pronto tomamos conciencia de que eso iba en contra de nuestra economía. Y esto es el punto que pues resulta muy, muy particular. Yo pienso que seguramente en algún momento tendremos que regresar al teatro como lo conocemos, como lo queremos, como lo hemos disfrutado, porque renunciar al teatro sería tanto como renunciar a hacer el amor, sería tanto como renunciar a la reproducción de la especie. Así de ligado creo que está el teatro con la vida, con el fenómeno de la vida, y pues están los riesgos, los hay, los ha habido siempre, no es la primera vez, ahora nos enteramos de que hay una pandemia de este tipo, no va a ser la última, llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con ello, ¿no? Pero ha sido un tiempo, pues, que inesperado, en el que hemos tenido que encerrarnos y pues hacer otro tipo de actividad que no es precisamente teatral, ¿no? El teatro es eso otro, es esa cuestión de la presencia. Ya podremos alegar que si es postdramático o si es expandido o es el teatro más clásico y convencional, en fin, todas esas formas, pero a fin de cuentas de convivir, es eso, es un convivio, es una fiesta, ¿no? Lo que sucede es que hemos estado encerrados y tenemos necesidad de expresarnos y buscamos la manera de hacerlo. Pero dentro de esa manera de hacerlo hay muchos compañeros, pienso sobre todo en los grupos independientes, por no hablar de las producciones comerciales que conocemos y bueno, tienen su sentido y tienen su modo de producción y tienen sus defensas en todo caso, para sostenerse, pero los teatros independientes están padeciendo muchísimo. Muchísimo. La gente que se dedica al teatro independiente es la gente que ha estado verdaderamente en riesgo. Nada más anoche estuve platicando una hora, creo, con Itar y Marta, sobre el Foro Shakespeare. ¿Qué va a pasar con el Foro Shakespeare? ¿No? Habían logrado llegar a un arreglo antes de la pandemia con los dueños del lugar y pues ya no pueden, ¿no? Ya no se puede y una vez más está en peligro y pues así muchos otros teatros. Ahora, se ha dado también este fenómeno del teatro, ¿qué se dirá? Híbrido, ¿no? Esta cosa de presencial y al mismo tiempo a distancia, incluso mezclando
ambas posibilidades, cosa de la que ya estábamos cerca de todas maneras, ¿no? Eh, Pienso que esa es la enorme dificultad. Pensar ahora en cómo hacer que la gente vuelva al teatro. De por sí estábamos ante la cuestión esta tan peculiar en nuestro país de que la gente que se enamora del teatro como espectador bien pronto quiere pasar al escenario y en muy buena medida lo hace y entonces resulta que nuestro público principal somos nosotros mismos, ¿no? Esto no me parece tan extraño a pesar de lo que se diga porque es una cuestión de comunidad, ¿no? Sin embargo, también creo que aquí hay una cuestión de la política cultural de nuestros gobiernos y en ese sentido el actual no es la excepción. No hemos verdaderamente podido hacer que se nos escuche para lograr una mayor proyección del teatro mexicano, de lo que producen nuestros dramaturgos y lo que nosotros hacemos en ese sentido para que llegue verdaderamente a un público más amplio que lo necesita y no lo sabe. Porque lo que tiene más bien es un teatro aspiracional, comercial, que lo que hace es reproducir los éxitos de Broadway, de Soho y estas cuestiones. Y esta otra parte de un teatro más refinado que conocemos nosotros, los que vamos a festivales o cuando se organizan los festivales y vienen los grupos, ¿no? Esto, pocas veces hemos sido capaces de llenar teatros grandes como el Julio Castillo, que bueno, está bien que lleve el nombre de Julio ese teatro porque él sí lo llenaba siempre, ¿no? En realidad, eso le oí decir a Héctor Mendoza hace muchos años, el siglo pasado, a Juan José Gurrola un día que decía Gurrola, consígueme el teatro, no sé, un teatro, el Hidalgo, creo que decía Juan José, y Héctor le decía, ay no, Juan José, el único de nosotros que llena teatros es Julio. Y eso es cierto. Eso es cierto, hemos crecido despegados del público mexicano, ¿no? No hemos encontrado del todo el gancho, el estilo, la temática, los modos de difusión que nos permitan tener mayor contacto. Claro que no son las únicas opciones, ¿no? Puede uno hacer teatro comunitario, ¿no? Puede uno andar por los pueblos, como diría Handke. Y eso pues tiene muchísimo sentido. O esto que hace, justamente volviendo a ella, Itari Marca, que es una mujer de teatro que admiro muchísimo, el teatro penitenciario. Este tipo de teatro que implica un servicio social y que está hecho con mucha imaginación y que ella se ha encargado de darle una proyección que no había tenido antes. En ese sentido, perdón que te interrumpa y porque ya estás tocando el tema y lo vimos en tu reseña curricular, tú has experimentado esos caminos, has andado por esos caminos, has estado, has impartido cursos, has dirigido obras, has trabajado en penitenciarías, en cárceles, en hospitales psiquiátricos, incluso leímos en tu reseña. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Porque además has ido a trabajar con gente que tiene una gran necesidad, igual que los actores, de ser vista, de ser escuchada, pero que no tiene como esa formación artística a la que aspiramos todos, o todos nosotros, o algunos de nosotros, pero que sí tiene esa necesidad de contar algo, que a final de cuentas de eso se trata el teatro, ¿no? De contar algo y que alguien lo vea y lo escuche. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues mira, yo diría que lo que sucede es que hay algo que está, te diré, iré un pasito más allá de la cuestión de contar algo. Creo que de lo que se trata es de que uno necesita hacerse entender. Este, y esto implica ser capaz de dimensionar una situación. Creo que eso es, en el caso de nosotros que abrazamos esto como una profesión, cuando un texto llega a nosotros, cuando una situación, cuando un proyecto, cuando una improvisación llega a nosotros,
se trata de que podamos dimensionar esa situación y hacer que la gente, el público, el que nos mire, comprenda lo que está pasando. Me parece que este fenómeno de compasión, y que ya lo señalaba también Aristóteles cuando hacía en su libro sobre el arte poética, la compasión es un fenómeno peculiar que se produce en el teatro. Yo ya no diría solamente en el teatro, en las artes dramáticas. Y yo creo que esa necesidad es la que encuentra expresión cuando te acercas a un grupo de gente que de alguna manera, por distintas razones, está marginada de la sociedad. Fíjate que es una inquietud que en mí despertaron algunas personas que trabajaban en la Universidad Autónoma Metropolitana ya hace muchos años. Cuando yo comencé a trabajar en la UAM, sucedía que se convivía mucho con sociólogos, con psicólogos, con comunicólogos, y entonces ellos de alguna manera fueron los que me fueron llevando a este tipo de trabajo. Incluso hubo algún documental que se hizo, es que por allá de 1978, que dirigía Julián Mesa, sobre una granja para mujeres que se encuentra en Tepexpan, cerca de Teotihuacán. No sé si sigue ahí este lugar, pero sí fue una experiencia tremenda en muchos sentidos. Estos centros de reclusión para menores infractores, para adultos infractores, lo que es la penitenciaría, los distintos tipos de reclusión, los asilos para ancianos, esto que pues antes llamábamos manicomios, ahora ya no sé qué nombre se le da, porque como vivimos en la era del eufemismo, ya no podemos llamar las cosas por su nombre porque todo el mundo se ofende. Pero bueno, este tipo de lugares en donde, pues el primer reto es poder entrar, ¿no? Poder comunicarse, que verdaderamente crean en que uno va a aportar algo, no a quitarles algo, no a vigilarlos, no a ser manipulados para controlarlos, ¿no? Entonces, pues mira, experiencias muchísimas, como por ejemplo, sentir que en el caso de las mujeres en esta granja para enfermas mentales, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un lugar así, pero en ese entonces a la inmensa mayoría de las mujeres las tenían sedadas y las tenían sin ropa, con una cobija y dormían a la intemperie. Entonces, fue muy curioso al tener la función ahí porque de pronto estábamos rodeados de puras mujeres en esas condiciones de distinta clase social, tratadas así, como haciendo esas diferencias sociales, pero sentir que a lo largo de la obra en algunos momentos se llegaba a un contacto humano, que había una comprensión de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba presentando. Con la gente de la penitenciaría de Santa Marta, que fue donde estuve trabajando más tiempo, pues eso era un taller de teatro donde lo que hacíamos era pues jugar como jugamos nosotros en el teatro, ¿no? Improvisar, plantear todo tipo de juegos, hacer escenas sobre sus vivencias, sobre sus sueños, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegó mi experiencia. Yo nunca he montado una obra con ellos. En parte eso es de lo que he estado hablando con él también en estos días, ¿no? Que por cierto, mañana, este fin de semana, se presenta en línea en Teatrix su Ricardo III, que me parece que es altamente recomendable. No lo he visto, pero por una cosa que ella me estaba diciendo ayer, mezclado con la tragedia de Ricardo III están las vidas reales
de quienes actúan ahí. Están entreveradas. Entonces, pues eso me parece que es lograr un nivel ético de expresión muy significativo, ¿no? Y sí, ciertamente el teatro tiene eso, es esa posibilidad de expresarse, ¿no? Y mira, no tienen una formación, pues yo creo que ya estos del teatro penitenciario, ahorita estos yo creo que ya tienen una formación, ¿no? No sé si sea la formación que queremos, para presentar en Bellas Artes, ¿no? Pero creo que ya hay una formación, ya son gente que lleva años en esto y que pues ya son gente de teatro. Y cuando les toca ir saliendo, pues se van integrando. Eso me pasó a mí también en algún momento, dos de los participantes en mi taller que habían sido guerrilleros. Vino la reforma política, aquella que impulsó Jesús Reyes Heroles en los años fines de los 70s. Y lo primero que hicieron fue ir a buscarme al CUT, ¿no? Estuvieron trabajando ahí como asistentes de producción, mientras se reinsertaban, ¿no? Uno ya es todo un abogado, ahora tiene un despacho, a veces lo he visto, ya tiene tiempo que no, pero algunas veces lo he visto. El otro, pues es caricaturista, dibujante, en fin. Esto, y pues, ¿qué es esto, no? Esta cuestión por ejemplo, de las penitenciarias es que son escuelas del delito. O sea, lo que no sabes hacer lo aprendes ahí, ¿no? ¿Cómo es que se puede reinsertar una persona a la sociedad? Pues es una empresa difícil y ciertamente el teatro se vuelve, creo, una vía, como pudieran serlo, pues las otras artes también, ¿no? Oye, al respecto de todo esto que nos estás contando y de lo que ya leímos también de tu trayectoria, pues hay como un compromiso muy latente a lo largo de estos 50 años que tú le has dedicado al teatro, en la docencia, en la dramaturgia, en la dirección, en la escenografía, en la música, pero en todos estos ámbitos, pues, y ahorita lo estamos confirmando, hay como un compromiso de tu quehacer, de compartir lo que sabes hacer y lo que buscas aprender a hacer respecto a una conciencia social, a un compromiso de generosidad con la sociedad. No, los que te conocemos no dudamos ni tantito que hayas tenido las oportunidades de dirigir en Televisa, de dirigir algún musical de Broadway o algunas otras posibilidades creativas que te hubieran permitido vivir mejor de lo que seguramente vives, pero a lo cual seguramente también renunciaste pues porque tienes claro lo que quieres y cómo lo quieres hacer. Por qué decidiste ser así? Por qué decidiste enfocarte más a este tipo de trabajo en el que seguramente a lo mejor ni te pagaban tan bien, en el que te arriesgabas incluso, yo creo que pues tu estabilidad emocional, tu estabilidad social al trabajar en penitenciarías, en manicomios, como se le llamaba antes? Sí. Bueno, mira, tampoco quisiera yo dejar una imagen de que este trabajo de compromiso con estos centros de reclusión ha sido tan extenso. No es lo que he hecho de manera central. Sí reconozco que hay en mí cierto impulso hacia un teatro que implica un compromiso social. Por ejemplo, para hablar un poco de otra vertiente, eh, de la mano, porque fue así, de Juan Tovar, un dramaturgo que murió hace poco más de un año. Esto, Juan y yo comenzamos a identificarnos por la preocupación por la historia de México, por tratar de entender nuestro país, repasando la historia. Y con él desarrollé, pues no sé, 4, 5, quizás 6 proyectos de obras desde 1979 hasta el último fue en el 2010, justamente, la última vez que trabajamos juntos en ese tipo de teatro.
Am, pero resulta que creo que en buena medida también me mueve un sentido artístico del teatro, más que otro, muchísimo más que otro. Y creo que en esto, en buena medida, se debe a mis maestros. A Héctor Mendoza, en primer lugar, que fue el primer maestro con el que tuve la fortuna de toparme, y que siempre cuidó mucho de mí, siempre me procuró, siempre me jaló las orejas hasta el último momento. Todavía se me aparecen sueños, ¿no? Para jalarme las orejas. U otros como Julio Castillo, como Ludwig Margules, incluso como Juan José Gurrola, todos ellos, pues eso, gente que les preocupaba más el arte del teatro, distintas tendencias que el teatro comercial, que vamos, sí lo he hecho, no mucho. No me ha hecho muy feliz hacerlo la mayor parte de las veces. Sí trabajé en Televisa, sí dirigí escena en Televisa, sí dirigí incluso en Azteca. Pero fíjate lo que dices, ¿me hubiera permitido vivir mejor de lo que vivo? No, estaba acabando conmigo en un momento dado. Estaba acabando conmigo porque era yo profundamente infeliz. Cobraba, pues sí, más de lo que pueda cobrar en una obra de teatro, pero tenía yo que enfrentar cosas con las que no pude, Adalberto, con las que definitivamente no podía yo, y se empezó a minar mi gusto. Te puedo contar que hubo un momento en el que dirigí una obra de teatro mientras estaba yo grabando en Televisa. Bueno, yo creo que esa obra no quedó lo bien que pudiera haber quedado porque veía yo tantas porquerías en la mañana que cuando llegaba a ensayar en la noche lo que hacían me parecía genial y no lo era. Es decir, empecé a bajar mi nivel de exigencia y pues gracias a Dios, digámoslo así, mis maestros llamaban mi atención con respecto a eso, ¿no? A que eso estaba pasando conmigo. Y el día que decidí dejar de dirigir televisión y regresé al aula, no sabes la felicidad que experimenté, verdaderamente. Me di cuenta de que soy feliz en el aula. Yo no sabía, nunca había estado en mi mente verdaderamente ser un profesor. Fue culpa una vez más de Héctor Mendoza cuando me dijo, un director tiene que formar a sus actores, porque cuando uno forma a los actores luego crecen, se hacen famosos y no vuelven a trabajar contigo. Entonces tienes que estar formando de manera continua, ¿no? Y bueno, eso es lo que he hecho. Y bueno, este último año, a distancia y todo, eso es prácticamente lo único que he hecho. Este, Descubriendo una serie de posibilidades de estos medios para esta cuestión de la enseñanza y de la creación. Pero nada, mira, en realidad, no podría haber vivido mejor. Estaba minando mi salud mental, mi salud física. Cometí una serie de errores durante esa temporada que es la etapa más oscura de mi vida. Yo, verdaderamente siento que como Dante Alighieri, entré a la selva oscura en esa etapa de la vida y salí de ella, pues gracias a esta cuestión de volver a las aulas, de poder hacer teatro con los jóvenes, que la verdad es que ahorita es lo que más me gusta. Este, y eso es algo que yo no entendía hace un tiempo. No entendía, por ejemplo, cuando veía justamente al maestro Mendoza así, pues creo que de alguna manera me identifico con él en esa cuestión. Me gusta eso de ver que hay vocación, de que hay talento, de que hay compromiso con el trabajo, de que hay esfuerzo, de empezar a transmitir, porque más que enseñar, se trata de transmitir caminos, de que cada uno vaya encontrando su propio método para vivir en el teatro.
Y vamos, pues esto, te digo, eso ha sido mi sostén. Y bueno, yo creo que la vida me premió en ese sentido, porque la verdad yo no me puedo quejar, vivo muy, muy contento, gracias a que tengo una especie de beca al lado de mi compañera, ¿no? Que es una mujer sumamente práctica y y que ha trabajado conmigo haciendo producción, ha trabajado conmigo haciendo diseños de vestuario, me ayuda también en las clases porque ella es una gente muy física, ¿no? Y entonces, pues juntos hemos podido tener un entorno que nos permite estar, pues tranquilos, que la verdad es lo que uno busca a esta edad, ¿no? Y para lograr una integridad en todos sentidos, que también es el punto que me parece importante a lograr en la trayectoria de una vida, ¿no? Lograr una integridad como persona, una integridad como artista, y que además es otro de los fenómenos que nos rodean en este momento, porque no solo es la pandemia, el movimiento feminista es un huracán, es verdaderamente un huracán. A mí me tiene absolutamente sacudido, esto, removiendo mi existencia completa y ante la necesidad de advertir cuál es el modo en el que tenemos que relacionarnos, por una parte, como género, sí, en los géneros, pero por otra parte, los profesores, ¿no? Durante muchos años, creo, porque también el mundo en el que nosotros nacimos y crecimos era distinto, se desarrollaron una serie de prácticas, etcétera, que ya no tienen lugar y necesitamos imaginar. Yo ya soy un viejo profesor, no sé que estoy en la última etapa de mi trabajo teatral, de mi vida, pero mientras esté, la verdad es que en este momento es algo que me preocupa mucho. Mi hija está también, pues trabajando como profesora de actuación en Casa Azul. Y bueno, ¿qué te puedo decir con respecto a ella? ¿No? Su feminismo está a todo lo que da, ¿no? Pues en muy buena medida me orienta en estos momentos. Es una plática que además he estado teniendo todas estas últimas 2 semanas con mis alumnos en la ENAT, que ahorita el movimiento es muy fuerte, lo que está pasando en la ENAT. Seguramente quienes tengan amigos a través de las redes sociales y eso están enterados. En la Casa del Teatro también, en Casa Azul y en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, porque no sé si tú sabes, pero yo soy lo que se llama un yucahuach y pronto quiero ya ir a quedarme a la península. Entonces estoy muy cerca también de esa escuela. Y ahorita que hablabas de esta forma en la que tú trabajas con los alumnos, antes de que llegara yo les platicaba que pues la mayoría de todos los que estamos aquí tuvimos también la fortuna de ser alumnos de Raúl Cermeño y de otros maestros y en los que pues tú sabes, tú conoces que la metodología de Raúl era como muy rígida, muy basada en el asunto de la desestructuración del actor para que a partir de ahí surgiera como ave fénix algo padre, algo creativo, algo novedoso, algo luminoso. Y a veces eso funcionaba muy bien. Yo les contaba ahorita a los compañeros, a los amigos que están aquí, que cuando yo empecé a trabajar contigo en el CUT fue en primer año y era todo lo contrario, era como sin que fueras concesivo, sin que fueras consentidor, sin que fueras mm, apapachador, bueno, sí, sí eras apapachador, pero sin que fueras barco, tienes o tenías, o supongo que sigues teniendo una metodología de trabajo, una didáctica, una pedagogía actoral, mediante la cual conseguías que saliera lo mismo a lo que aspiraba Raúl o Luis o otros maestros
con esa rigidez, el mismo Margules, y que tú lo conseguías con una soltura, con una paz que afloraban unos resultados también muy padres, muy valorables. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco acerca, así, de tu metodología de trabajo con los estudiantes, con los alumnos? Pues mira, yo agradezco que me lo digas porque sí es algo que he intentado hacer. Este, una vez más, yo eso fue lo que viví con Mendoza. Yo elegí quedarme con Héctor Mendoza después de haberlo conocido y a través suyo tuve contacto en principio con Julio, con Luis de Tavira, con Ludwig, con Germán Castillo, con Gurrola y con otros directores en su momento, José Luis Ibáñez, Rafael López Miarnao, Rodolfo Valencia, Manuel Montoro. Y después, por ejemplo, con Raúl Sarmeño, lo que sucede es que cuando yo empecé, Raúl estaba becado en Polonia y lo conocí ya tiempo después, ¿no? Y mira, lo que yo elegí estar con Héctor Mendoza primero porque era muy claro con respecto a de qué se trata el aprendizaje de la actuación. Conste que no la enseñanza, insisto, el aprendizaje de la actuación. Héctor nos legó a sus alumnos más cercanos una lista, un listado, una especie de, ¿qué te diré?, decálogo, son mucho más que de 10, de puntos a tocar en la formación de un actor. Lo que un actor debe saber o debería idealmente saber. Casi la mitad de esos puntos nunca llegan a tocarse en la escuela, porque no da tiempo en 4 años de tocar eso, ¿no? Y pues es, digamos que una base a la que continuamente me estoy refiriendo. Pero ciertamente mi temperamento, como Héctor era eso muy claro, hay que hacer esto y esto y esto, y nunca lo vi yo hacer cosas como humillar a un actor, ni por su ignorancia, ni por algún tipo de carencia, ni por torpezas que cometieran, nunca, ¿no? Y veía yo a otros profesores que sí, y mi temperamento no me permite relacionarme con gente que me está maltratando. No lo aceptaba, no lo entendía, ¿no? Entonces establecía yo cierta distancia con esos profesores que tenían eso. Curioso, Julio no era así. Así de apapachadores hablamos, Julio Castillo era el más apapachador de todos, de todos. Era un santo, verdaderamente. Yo lamento mucho que Julio nos haya dejado tan pronto en la vida, porque además de que era un genio, yo creo que el único verdadero genio de nuestro teatro, era un ser humano adorable. Esto, entonces, luego resulta que empecé a tener contacto pues con la gente de los grandes. O sea, me crucé con Grotowski alguna vez, ¿no? Pero no me entendí, ¿no? Y en cambio con Peter Brook, sí, con él no me crucé en lo personal, sino que he tenido la oportunidad, la suerte de ver sus espectáculos y durante mucho tiempo es el teatro que más me ha gustado. Y lo que sucede es que es muy divertido. Y yo leo a Brook en algún momento y hay dos cosas de él que me tocan mucho. Una que leí recientemente, bueno, ya no sé tampoco, que dice, yo no dirijo nada. Yo soy un colaborador, no un director. Eso por una parte. Y por otra, esta cuestión de trabajar en alegría, que es de lo mismo de lo que habla Stanislavski, por Dios, ¿no? Y yo creo que verdaderamente la gente cuando se siente cómoda, y cuando digo cómoda no quiero decir que estén echando la flojera, sino que se sienten a gusto en su entorno, que claro que hay momentos en que eso se debe desestabilizar, ¿no? Porque sí hay momentos en los que la naturaleza humana tiende a ser floja o temerosa, y entonces requiere de explorar sus límites y de ir más allá, pero eso no se tiene por qué hacer en la tortura.
Yo no pienso que se tenga que hacer en la tortura. Yo creo que lo que sucede es que hay que explicarle a la gente las cosas, ¿no? Tener la paciencia para explicar las cosas. Incluso cuando le vas a decir a alguien, oye, ¿me permites violentarte? Porque para que lleguemos a esto voy a necesitar violentarte. ¿Me permites hacerlo? Eso me parece tan importante como decirle a un actor, ¿me permites tocarte? Porque no está bien eso de que uno comience a andar tocando alumnas y alumnos nomás porque están a la mano, ¿no? Esto, yo creo que sí, efectivamente. Por ejemplo, Ludwig escribió algo que tenía que ver eso como provocar el conflicto como un medio para la creación. Y Ludwig era tremendo, ¿eh? Era tremendo esto, pero lograba cosas muy buenas. Yo lo veía y decía, sí, realmente es un gran director, un gran director. Pero siempre me faltaba esa cosa de cómo explicarlo, cómo poder explicarlo. Y hay algunos ejercicios que yo hago que de alguna manera nacen de ejercicios que nos puso Margules cuando nos daba clase de actuación, porque tomé clase de actuación ya egresado del CUT, tomé con él un par de cursos y de dirección. Pero creo que encontré, y creo que justamente contigo, con tu generación, estas cosas que tenían que ver con hacer ciertos relatos ligados a acciones físicas, ¿no? Y que de pronto abren la mente, esta cuestión de crear imágenes, esto se puede explicar de alguna manera, ¿no? Claro que lo más difícil es tocarse, vulnerarse, conmoverse, y ahí es donde el asunto sí se convierte en un punto muy, muy, muy delicado. Este, pero creo pues, claro que un director puede hacerlo sin explicarle a los actores lo que está haciendo, y arriesgarse a que le den de bofetadas a uno también, ¿no? Ujú. Como a Berman que le pasó con Lee Bullman, justamente. Pero prefiero hacerlo de otra manera, la verdad. Ahorita que Sí, hablabas de este asunto de trabajar en colaboración, hace ratito también una de las compañeras que está por aquí, Nadia Ulloa, pues estuvo, tú seguramente no lo ubicarás, pero vio algunos de sus trabajos en colaboración con Octavio Mitchell, hizo su servicio social en Casa Azul y vio que tú trabajabas, que codirigías con Octavio Mitchell o a otros trabajos de codirección o de colaboración, como sí. en Los Grandes Muertos. ¿Cómo consigues eh, trabajar en colaboración en un ámbito tan complicado, siendo, digamos, cabeza de dirección, cabeza de compañía en estos proyectos, pero también abrirte a trabajar con otras personas? Pues mira, sí, en realidad es algo que he hecho desde hace mucho tiempo. No recuerdo cuándo empecé a hacerlo. En algún momento fue con Lorena Massa, con Alberto Lomnitz, con Enrique Singer. Pues yo creo que se trata fundamentalmente de articular un concepto claro para ambos, sobre el escritorio, y después vamos a poner a hacerlo. Siempre ha sido gente en la que he confiado mucho, para trabajar, ¿no? Y cada uno tiene, pues, cualidades distintas, ¿no? Por ejemplo, con Silvia Ortega Bettoretti me ha pasado muchísimo que me parece una mujer tan inteligente, tan sensible, con una capacidad poética impresionante, ¿no? Superior a la mía. Yo, la verdad, reconozco que cuando he trabajado con ella en ese sentido, me ha dejado boquiabierto de algunas escenas, algunos logros de su imaginación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Octavio Michel es un hombre, pues, sumamente respetuoso, sumamente disciplinado, con un enorme talento y afición por la dinámica.
escénica. ¿Sí? Además es un gran deportista, hace CrossFit y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues lo que hacemos es que nos dividimos el trabajo. Tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Y pues ya tenemos una buena cantidad de años trabajando, Octavio y yo. La primera vez fue en 2007. Este, Se dice fácil, ¿verdad? Pero Y ya ya es fue una buena mucho. cantidad de años. Y además, él pues adquirió una experiencia muy importante en ese sentido en la Compañía Nacional de Teatro, porque él fue director residente de la Compañía Nacional de Teatro durante casi todo el tiempo que estuvo al frente del maestro de Tavira. Entonces, pues ha trabajado con una cantidad de directores para hacer las reposiciones de Sud Sud o de El Círculo de Cal, por ejemplo, a veces de Los Grandes Muertos, y pues de obras de directores, pues ¿cómo se llama? Desde Luis Valdés hasta Mauricio García Lozano, ¿no? O Carlos Corona, en fin, ¿no? Tiene esa posibilidad. Y bueno, fíjate que ahora lo que pasa, por ejemplo, Los Grandes Muertos. En Los Grandes Muertos lo que había es que decidimos hacer la puesta en escena de 6 obras de manera simultánea y lo que había de tiempo para montaje eran 2 meses. Es decir, yo tenía que montar a obra por semana y las 2 últimas semanas irnos a ensayos generales. ¿Cómo hacerlo? Pues con ayuda de compañeros, ¿no? Entonces elegía a Octavio por una parte, a Mariana Jiménez, que también, pues bueno, la conozco desde hace tiempo, fue mi alumna en Casa del Teatro y mi adjunta en Casa Azul, y Arturo Beristán, que es un actor que, pues, o sea, somos de la misma generación, ¿no? Y entonces, pues lo que sucede es que yo trazaba y lo que les pedía más bien a ellos es que ellos fueran, pues, colaborando en la crítica que se le tiene que dar a los actores, su orientación en aportar ciertas ideas, en corregir algunas otras, etcétera, ¿no? Esa fue, digamos, la dinámica. Y yo creo, algo muy parecido a lo que se hace hoy en día con las series de televisión. Resulta que no es un solo director, es un equipo de directores. Entonces, aquí eso se puede hacer cuando se elabora un concepto previo, un concepto de puesta en escena o de puesta en cámara previo y pues se avanza en ese sentido, ¿no? Yo estoy con el ansia de que esos grandes muertos se puedan hacer una serie. Hemos estado persiguiendo eso. Hoy me acaba de llegar pues una compañía productora que va a renovar el contrato con la maestra Luisa Josefina para tener la opción de mover el proyecto, ¿no? Ya llevan un año y pues coincidió con otras producciones en Netflix, no se pudo, espero que durante el año próximo sí se pueda hacer, porque la verdad pienso que es de lo mejor que se ha escrito en el teatro en México y creo que es muy necesario ver eso, o que el mundo vea que en México se hacen ese tipo de cosas. Ok. Fíjate que en algún momento que también traté de platicar contigo y bueno, pues los tiempos no lo permitieron, fue como para nosotros aquí en la licenciatura en artes teatrales, tenemos la particularidad y no sé si lo sepas, pero los chicos durante 5 años tienen 3 puestas en escena, que creo que es la única escuela de teatro en todo el país en donde los chicos tienen 3 puestas en escena a lo largo de sus 5 años de formación y cada una de ellas son de 50 funciones, cosa que ahorita no se ha podido. Hay una generación esta generación que no pudo tener su puesta en escena. Bueno, más bien 3 generaciones no pudieron tener su última, su segunda y su primera puesta en escena hasta el momento por este asunto de la pandemia. Pero en términos prácticos y en tiempos normales, pues los que ingresan a esta licenciatura salen con una experiencia profesional real de 150 funciones. La universidad con muy poco presupuesto, la verdad, pero nos otorga el espacio, el teatro, la publicidad, parte del vestuario, parte de la escenografía, etcétera, etcétera, para que los chicos se egresen, pues ya con una experiencia bastante sólida, bastante tangible.
¿Cómo ves esto? Digo, de pronto lo tenemos tan a la mano, tan cotidianamente, que a veces como maestros o como alumnos no lo valoramos. De pronto decir, pues ya tengo una experiencia de 150 funciones en 5 años, es algo que difícilmente otras escuelas tienen, ¿no? Esa sería como una pregunta. Y otra, parte de la reestructuración del plan de estudios, del actual plan de estudios que estamos, que está corriendo con estas generaciones, partió de un planteamiento así como muy revolucionario, muy renovador. No empezamos con realismo, no empezamos con, con, con esta exploración de la ficción en primera persona, sino que directamente los chicos de primer año, de primer semestre, entran directo al siglo de oro. Entonces, ya es de suyo como un choque muy fuerte, muy frontal con la ficción, con la estilización, en donde los chicos, pues ya de entrada, pues conocen a Lope, a Calderón, a Cervantes, a Sor Juana, y que aunque por ahí en algún momento de la prepa los vieron, pues no los conocen. Entonces se sumergen de plano a un planteamiento ficcional, una estilización pues que la ven muy distante, que no lo es tanto, lo sabemos que no es tanto, pero que, en la que apelamos a que se sumerjan y que se dejen seducir por la belleza del español y ya después por Shakespeare y el isabelino y el neoclásico y después ya así con el realismo y todas las vanguardias y las rupturas que se ven convencionalmente en todas las escuelas. Entonces, serían estas dos cosas. ¿Cómo ves este asunto de que los chicos tengan esta posibilidad de 150 funciones, 3 puestas en escena, y como cambio, este enroque de piezas en el plan de estudios? Pues mira, no, lo primero me parece francamente envidiable, sobre todo por el número de funciones, porque resulta que sí hay otras, sí hay opciones similares, digamos, en la ENAT, no son tres, creo que son dos, pero pueden ser tres dependiendo, y hasta cuatro, dependiendo de cómo se manejen los maestros de los 2 últimos años. Y un poco sucede también en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que también han tenido el problema de no tener sus montajes en este periodo. Pero el número de funciones es lo que me resulta sorprendente y me parece muy bueno por una cuestión. Yo les decía en alguna entrevista que esta cuestión de que se comenzaron a hacer temporadas de 16 funciones, me parece que a los que más afecta es a los actores, porque nunca llegan a conocer verdaderamente a fondo sus personajes y las situaciones. No es lo mismo con el escenógrafo, incluso con el director, tú ves la puesta en escena, ves en el diseño de escenografía, etcétera. Pero esta cuestión de que puedan explorar durante más de 20 funciones sus personajes me parece que es realmente un privilegio a estas alturas, ¿no? Allá cuando yo estaba en la escuela, pues llegábamos a dar 100, 200, 300 funciones, ¿no? O sea, a veces teníamos eso, 2, 3 años de temporada de algunas obras. Todavía con las mujeres sabias me pasó, pero eso fue una cosa francamente del azar y del destino, ¿no? Que todavía a principios de este siglo seguimos dando funciones de esas obras en gira, ¿no? Ya famosas todas estas chicas. Esto, no, eso me parece que es una gran cosa y ojalá pues sí se pueda retomar lo antes posible, ¿no? Por ahí estoy pensando en que lo que sucede es que vamos a tener que considerar la vuelta a los espacios abiertos, que ahora nos anda haciendo falta tener una especie de anfiteatro, ¿no? Un teatro griego, que nos permita ese tipo de labor. Y bueno, con respecto al enroque de los temas, pues mira, me parece un gesto audaz el haberlo hecho. Pero me pongo a pensar también en una cosa. Yo empecé con el teatro del siglo de oro, en realidad.
porque antes de la escuela, justamente, pues les decía, ¿no? Esta farsa de justicia del señor corregidor, que si bien no está en verso, sí es, sí es un español arcaico, ¿no? Y yo recuerdo el enorme entusiasmo que me producía en la secundaria, pero también creo que era casi el único, ¿eh? Éramos muy pocos los que verdaderamente enloquecíamos de felicidad de poder leer a Lope o a Calderón o a Tirso. A mí hasta la fecha es también otra de las vertientes. He puesto muchas obras del teatro de teatro del siglo de oro y lo seguiré haciendo. Me cautivan, me apresan, me ganan al oído. Digo, no sé si a ti te tocó ver hace unos años con Toño Rojas y Jorge Ábalos, que son profesores ahora de verso también en Lenati, en Casa Azul. Las paredes oyen. Sí, ¿no? Pero nos pusimos a hacer el mayor monstruo del mundo y decidimos ponerle blues como música para saciar nuestras frustraciones rockeras. Entonces, y funciona, ¿no? La verdad es que funciona, o eso sentimos nosotros que funcionó bien. Sí tuvimos buena respuesta del público. A mí me parece muy bien, y la verdad es que creo que, mira, si esta idea de empezar por el realismo, ¿qué es el realismo? Yo encuentro que se trate de obras del siglo de oro, que se trate de Molière, de Shakespeare o de Samuel Beckett. La verdad es que lo que tenemos que aprender viene siendo lo mismo. Sí necesitamos entender cómo se estructura una ficción. Sí necesitamos saber cuál es el camino que se sigue para lograr tocarnos, para que haya verdad. Sí necesitamos entender cómo opera nuestra imaginación, ¿no? Creo que la gran diferencia con hacerlo en las tablas es que lo que sucede es que en las tablas te enseñan soluciones, ¿no? Fórmulas. Y pues luego uno las aprende y se convierten en vicios. En cambio, cuando uno tiene la oportunidad de ir al aula, uno puede experimentar, equivocarse, repetir y escuchar los consejos de los profesores. Yo creo que esto es lo que verdaderamente contribuye a una formación, una buena formación de los actuantes, ¿no? De los actuantes, digamos. Esto, a mí me parece digno de ser tomado en cuenta la posibilidad de empezar por ese lado. Les puedo contar que ahora con esta nueva generación que entró al ENAT, que no conocemos de manera presencial, les hicimos entrevistas y audiciones vía Zoom. Integramos los grupos vía Zoom. Y a mí, junto con dos profesoras y otro profesor, este, me- mm, compartimos una asignatura que se llama Taller de Exploración Escénica, ¿no? Y nos reunimos pues, en Zoom, los profesores, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo de pronto había tenido una idea de, ¿por qué no empezamos por plantear el teatro de manera, en secuencia histórica, cronológica del teatro occidental? Y de pronto Aida López, que es una de las profesoras, dijo, no, pero a lo mejor no es demasiado empezar por ahí, ¿por qué no empezamos por otra cosa? Y entonces decidimos que lo que íbamos a hacer era ponernos a jugar, que fue la manera en la que todos empezamos a hacer teatro, ¿no? Y el primer juego fue, pues preséntense, pero no se presenten nomás de voz, muéstrenos sus gracias, muéstrenos su casa, ya que estamos ahí, cuáles son sus objetos favoritos, cuál es el rincón, ¿no? Digan quiénes son a través de mostrarnos lo que ustedes quieran de sus casas, ¿no? Porque eso también es algo que hay que tomar en consideración. Ahora resulta que hemos podido entrar a las casas de la gente que conocemos, ¿no? A veces con protectores, con fondos de pantalla para que no se vea el tiradero, ¿no? Que no tendí la cama. Ajá, así es. Pero, pero también en la elección de los fondos de pantalla se está hablando de quién se es.
y hemos estado, pues eso, en una cuestión de juego, ¿no? De, por ejemplo, contar cuentos infantiles, a través de Zoom, en cuestión de minutos, y con lo que tienen a la mano, ¿no? Como se los ingenian. Es un grupo, además, que lo interesante es que son de los colegios de escenografía y de actuación. Entonces, pues eso. La verdad es que, y esto, yo creo que la pandemia nos ha ayudado, nos ha dado una sacudidita en ese sentido, ¿no? Ya deje de repetirse, señor, encuentre algo, una manera de comunicarse, de transmitir lo que tiene que transmitir o lo que quiere transmitir, porque los jóvenes lo quieren aprender de todas maneras, Ujú. ¿no? Y claro que están con el ansia de a ver cuándo nos vemos ya en persona, ¿no? Este, pero pues bueno, hay modos. Y bueno, yo también te voy a decir una cosa. Hay cosas que han resultado tan cómodas de poder darlas sin salir de casa, que luego ya me lo pienso cuando me dicen que tengo que ir a Casa Azul a las nuevas instalaciones de Tlanepantla, porque ahora ya son competencia en el Estado de México, Casa Azul, ¿no? Ujú. Ya va a estar allá. Yo vivo en Coyoacán, imagínate. Es Lo toda vivo. una travesía. Sí, sí, prefiero irme a Mérida. Bueno, pues Pues bueno, está siendo una charla bastante rica, bastante productiva. No sé si alguien de los chicos, de los compañeros que están aquí en la sala de Zoom o a través de Facebook, porque se olvidé decirte que se está transmitiendo de manera también simultánea en Facebook Live, tengan alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerte. Eh, no sé, Hugo, si tengamos alguna pregunta en Facebook. Alguien de los que están por aquí. Nadia, no sé si quisieras ampliar un poco la pregunta que me hacías hace ratito, ya directamente ahorita que está aquí el maestro Pepe Caballero. No, creo que quedó muy clara. Bueno, hice mi servicio en la Compañía Nacional, no en Casa Azul, ¿eh? Pero sí me quedó muy claro. Era, bueno, algo que a mí me sorprendía porque muy rara vez se ve como que la codirección en Toluca de esa manera. Y cuando vi Los Grandes Muertos, sí me parecía, aparte de que es un proyecto muy grande y también con un número de actores muy amplio, era justo interesante esto, ¿no? De cómo se llega a un acuerdo con un codirector y al mismo tiempo, bueno, con una dirección adjunta y al mismo tiempo con tantos directores en escena, ¿no? Pero creo que todo quedó muy claro. Muchas gracias por responderlo. muy bien, Nadia, gracias. Gracias, Nadia. ¿Alguien más? No sé si quiere aprovechar la presencia del maestro José Caballero para preguntar algo desde su punto de vista como estudiantes. Hay estudiantes de los primeros semestres, de los primeros años. Tenemos también algunos maestros que están aquí con nosotros y algunos egresados también. No sé si quisieran compartir alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues Hola, ¿qué tal? Buenas noches. adelante, Mercedes, buenas noches. Quería preguntar cómo nos recomienda entrar, bueno, cómo ha sido su experiencia de accionar o entrar a la ficción desde su casa y qué nos recomendaría a nosotros como estudiantes de primer semestre que no hemos tenido como esa experiencia de la creación de los personajes presencialmente. ¿Cómo nos ayudaría desde casa para como un consejo o alguna idea? Sí, Mercedes, fíjate que hace, ¿qué será? Por ahí de octubre, yo creo, de pronto recibí una invitación de la Dirección de Teatro de la UNAM a un taller. Este, bueno, la enviaron a muchos profesores con una profesora y directora de ascendencia hindú que trabaja en la Universidad de Nueva York. Tiene un nombre hindú, no lo recuerdo con precisión. Y
resulta que pues, éramos profesores, la mayor parte que trabajamos en México, pero también había algunos profesores, algunas profesoras de Argentina y de Ecuador, me parece que había un profesor. Y resultaba muy interesante el darnos cuenta de que todos estamos trabajando ante la incertidumbre. Esa incertidumbre de la que yo hablaba cuando no veo, por ejemplo, los rostros, sino nombres, un auditorio pues anónimo en alguna medida. Siempre hay eso cuando damos una plática en un teatro, ¿no? Por ejemplo. Pero resulta que no sabemos si vamos a estar al final de toda esta experiencia. Si vamos a estar todos, no sabemos cuándo va a terminar. Y de pronto comenzamos quizá a rendirnos. Y lo que me llamaba mucho la atención del trabajo de esta mujer es que a partir de la improvisación, del juego, de lidiar con la incertidumbre, que es algo fundamental en el teatro. Como es un arte vivo, aunque esté muy ensayado, nada garantiza que no va a suceder un accidente, que no va a pasar algo que cambie de alguna manera la función más o menos. Entonces, pienso que es claro que debe ser muy extraño comenzar a actuar frente a una pantalla, ¿no? Sin embargo, sabemos que el otro está allá. No es precisamente que uno esté actuando para la computadora, sino que uno está actuando para comunicarse con alguien que está atrás de esto en otra computadora o en un dispositivo celular o lo que sea. Y es pienso, un gran ejercicio de imaginación. Yo creo que hay que buscar, pues eso, todas las situaciones posibles para poder experimentar eso que nos interesa, ir creando la ficción. Por ejemplo, a mí me agarró con un grupo nuevo también de la ENAT, los que pasaban a segundo año, y se supone que lo que tenemos que hacer es estructurar una ficción realista. Yo siempre he hecho eso a través de ejercicios que se han vulgarizado muchísimo como A y B, es decir, encuentros amorosos de los personajes de manera presencial. Y lo que pensé es, bueno, y si esto, lo que tuviéramos son una serie de escenas de Tinder, te digo yo, nunca he entrado a Tinder, no sé exactamente cómo funciona, me fui enterando conforme los alumnos lo iban haciendo, es decir, que ellos se conocían a través de una aplicación como esa y empezaban a desarrollar una relación amorosa y a suponer que esa relación amorosa llegaba a la realidad, ¿no? Es decir, que se arriesgaban a encontrarse, etcétera. Es decir, a utilizar lo que nos está sucediendo en la realidad como una manera de explorar estas situaciones ficticias. De todas maneras, es algo que seguramente ustedes hacen de manera cotidiana. Como jóvenes acceden muchísimo más fácilmente, mucho más frecuentemente a las redes sociales y saben de la existencia de una cantidad de redes sociales que nosotros no. Entonces, pues eso, creo que se vale de la manera en la que lo exploran en la vida real, pues explorarlo también en la ficción. No sé si esto te responda a la inquietud que planteaste. Sí, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más, no sé si quiera platicar o preguntarle algo al maestro José Caballero? Yo tengo una pregunta. Adelante, Orlando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ah, Buenas noches, maestro. Muchas gracias por compartir. Bueno, yo tengo una duda respecto a, bueno, ahorita que mencionan el proceso de los grandes muertos. Mi duda es si para usted cree que es importante, incluso en estos tiempos, seguir desarrollando un trabajo de, digamos, de dramaturgos mexicanos que han dado como cimientos a la dramaturgia y que de alguna manera han convivido
con directores importantes. La pregunta sería enfocada así para usted, que nos comparte que ha sido gratificante hacer teatro con jóvenes, seguir esta tradición. Evidentemente todo cambia, todo evoluciona, pero no sé si para usted es importante seguir o seguir compartiendo esta dramaturgia y estas bases y desde luego su enseñanza que usted ha adquirido, bueno, sí, los conocimientos que usted ha adquirido, o si no es importante y decir, no, lo que se hizo en el teatro en México, como evoluciona, ya no es, ya es importante y ahora vamos a otra cosa. Bueno, pues mira, creo que siempre es importante evolucionar e ir hacia otro rumbo, pero es muy curioso también en este año, trabajando con chicos de Casa del Teatro, se me pidió ahí ocuparme del tema del realismo mexicano. Y entonces comencé a repasar algunos autores del siglo XX, en realidad concentrándonos fundamentalmente en el siglo XX, no yendo hasta el siglo XIX, donde de todas maneras hay más obras de las que suelen considerarse. A mí me parece de primera importancia que los jóvenes conozcan lo que se ha escrito en el teatro mexicano. Alguno de ellos hizo el comentario, yo no tenía idea de que existiera tanto teatro mexicano y tan bueno como cualquier otra parte del mundo. Y ¿qué obras son estas? Pues son autores como Usigli, como Rodolfo Usigli, como Sergio Magaña, como Emilio Carballido, como Elena Garro, Rosario Castellanos, Luisa Josefina Hernández, evidentemente, y bueno, tantísimos autores. Me parece realmente triste que además siendo, por ejemplo, en el caso solamente de Usigli, tiene una cantidad de obras impresionante. Y la peor es una buena obra, la peor. La maestra Luisa Josefina tiene una cantidad de obras. Algunas, por ejemplo, yo tomo un seminario con el maestro Fernando Martínez Monroy todos los lunes. Y lo que estamos haciendo es leer todas las obras de teatro de la maestra Luisa Josefina. Y entonces resulta que hemos encontrado cosas como Los Duendes o El Ambiente Jurídico, que son sus primerísimas obras, ¿no? El otro día que hablaba yo con la maestra Luisa, le digo, oiga maestra, fíjese que El Ambiente Jurídico, mis alumnos de Casa del Teatro quieren grabarlo para el IMER, porque ahí tenemos por ahí un convenio con el IMER. Y me dice, uy, ya ni me acuerdo de qué se trata. ¿No? Le digo, no, pues tiene mucho que decir porque es una chica que está estudiando la carrera de leyes, pero además pues tiene ahí unas cuestiones amorosas de una chica de los años 50 que pues ya no quiere ser como las mujeres de antes, porque ya es una mujer universitaria y esto crea problemas. En el caso, por ejemplo, de Elena Garro, de Rosario Castellanos, de Luisa Josefina Hernández, además creo que tienen mucho que decirle a las actrices de nuestros días. Entonces, la verdad es que yo sí pienso que tenemos que volver a todos esos autores. Obviamente están los autores de mi generación, ¿no? Juan Tovar, Hugo Iriart, Víctor Hugo Rascón-Banda, Jesús González Dávila, en fin. Pero lo que va de la generación de Jorge Ibargüengoitia, de Héctor Mendoza, de la maestra Luisa, de Sergio Magaña. Por ejemplo, Sergio Magaña, yo no sé si ustedes han leído su Moctezuma II. Es casi Shakespeare. Digo casi Shakespeare porque está escrito en español, pero uno ve cómo está escrita esa obra y evidentemente se puso a imitar a Shakespeare y lo logró. Está muy bien esa obra.
vale muchísimo la pena. Y así hay una buena cantidad de obras mexicanas de las que deberíamos de estar orgullosos, ¿eh? Y estarlas poniendo constantemente. Entonces, pues, sí, yo en lo que me quede sí estaría dispuesto, pero pues todas, es que eso pasa, ¿no? De modo que no ponga uno a Shakespeare o a Calderón o a Molière. Molière casi, pues creo que era el mejor guionista del cine mexicano de los años, de la época de oro, ¿no? Hay varias obras de Molière convertidas en películas de rancho. Gracias. Gracias, Orlando. Orlando. ¿Alguien más, chicos, maestros, chicas? Lau. Sí, adelante. Adelante, Lau. Laureli. Sí, puedo sí. Es que prefiero que me vean. Yo también. A mí me llamó mucho la atención lo que hablaba acerca de la docencia. Entonces, últimamente he estado pensando mucho en lo que significa ser un maestro de teatro y en lo que conlleva, porque pues se trabaja con muchas cosas, ¿no? Y a veces pienso que puede ser muy riesgoso serlo. Entonces, no sé, porque tengo muchas preguntas, ¿no? Ahora que hablaba acerca de que uno debería de trabajar en un espacio cómodo. No sé, me pasan muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, también qué pasa cuando un alumno de verdad no se siente a gusto enfrente de un maestro y justo están como estas acciones que son un poco agresivas o que uno de verdad las siente muy fuertes y que se van minimizando poco a poco. Entonces, ¿qué se necesitaría para ser un maestro de teatro? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿te aventarías a dar clases algún día? A mí me daría mucho miedo porque creo que justo es algo muy peligroso porque se trabajan con muchas cosas, más allá de la teoría y más allá pues sí, de lo que ya sabemos, pues está trabajando con seres y con las cosas ahí en esencia. Entonces, esa es mi pregunta. Pues mira, creo que por una parte se trata podría decir de una vocación, porque aunque yo decía hace un momento que nunca había pensado así formalmente en ser profesor, antes de entrar a la escuela, en la prepa me organicé un grupo con mis amigos y yo los conducía y les ponía ejercicios, improvisaciones, etcétera. Creo que en parte eso es vocación. También creo que es cierto tipo de imaginación, que es distinta de la imaginación que tiene, por ejemplo, un director de escena, más cercana a la imaginación de un director de actores, pero el director maestro, pues a fin de cuentas lo que te va a hacer es ofrecerte las opciones para que tú elijas el camino por donde debes de transitar, ¿no? Por otro lado, creo que el gran reto que tenemos ahora es que todos los que comenzamos a dar clase por ahí de los años 60, 70, 80, no nos formamos como pedagogos. Y esto comenzó a ser una exigencia de las escuelas en la medida en la que se empezó a pensar en que los actores pudieran tener una profesionalización y alcanzar un título. Yo creo que el estudio de la pedagogía es importante para finalmente poder hacerlo de manera responsable. También de la psicología. Son cosas que además hemos tenido que hacer nosotros, quizá no de manera formal. Yo, por ejemplo, no he podido estudiar la maestría en pedagogía teatral en la ENAT, porque siempre se organizan los maestros de actuación para hacerlo a la hora en la que yo doy clases, ¿no? Entonces, resulta que no he podido estar en esa maestría. Pero
sí creo que hay una serie de herramientas pedagógicas que habría que adquirir en este momento. Porque efectivamente el punto, creo que de la pedagogía a todos los niveles, desde estas escuelas, guarderías, secciones maternales, primarias, etcétera, son una enorme responsabilidad, ¿no? Son las vidas de seres humanos, ¿no? Va uno a impactarlos de manera sumamente significativa, uno a dejar huellas en sus mentes. Y en el caso de los que nos dedicamos a la formación de universitarios, lo que sucede es que son sus sueños, sus proyectos de vida a los que nosotros tenemos que contribuir. Entonces, sí, es una responsabilidad que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y mira, yo decía hace un momento, yo creo que cometí una serie de errores, por ejemplo, a pesar de todo lo que dice Adalberto, yo te puedo decir o les puedo decir que tengo momentos de irritabilidad tremenda, donde creo que ahora ya lo controlo mucho más, pero de pronto por una cosa se me encendía la chispa y empezaba yo a dar de gritos, ¿no? Y pues no, uno no tiene por qué estar desahogando sus neurosis en nadie. Entonces, lo que sucede es que uno requiere también ahí una revisión de su propia persona, así como los psicoanalistas tienen que ir a análisis. Yo creo que los pedagogos también necesitamos un espacio en ese sentido. Eso ha sido una plática que hemos tenido esta semana en la ENAT, ¿no? Porque, por ejemplo, se quejan mucho los alumnos y alumnas de ciertas prácticas de algunos profesores que parecen violentarlos, ¿no? Claro, sabemos que luego hay los que nomás dicen, es que el profesor me habló feo y todos se rieron de mí, y bueno, también ya, relajémonos, ¿no? Pero no, es que sí, de pronto se utilizan ciertos medios más bien violentos. Física Y tu teléfono. hemos dicho, Porfis. profesores, Está no, fallando el internet. no podemos seguir haciendo eso, ¿no? Tenemos que encontrar otras vías para hacerlo. Tenemos que inventarlas, porque hay una ética que debemos ejercer, ¿no? A fin de cuentas, uno aprende más, creo, del ejemplo del maestro. Y a mí eso es lo que me sucedió. Yo la verdad es que Héctor Mendoza no es que no tuviera defectos, sí los tenía, y uno en particular, que no quiero mencionar en este momento, pero pero que yo decía, pues, ¿por qué será así el maestro? No sé, no siento igual que él. Pero el hombre yo jamás lo oí dar un grito. Sí sabía ser muy severo. Era un hombre extremadamente disciplinado. Una vez, en todo el tiempo que tuve la suerte de estar cerca de él, llegó tarde a una cita. Y cuando llegó así como como decían con la raya de la almohada, aquí dijo, ay hijos, discúlpenme, me quedé dormido, ¿no? Que le decía a uno. Pero era la persona más puntual, más respetuosa. Entonces, para mí es eso, por eso se me parecen sueños, porque tengo aquí todo el tiempo sus cuestionamientos, ¿no? Ahí me dio, creo, pienso como en tres nociones fundamentales. La primera es que la disciplina en el teatro es producto del amor por el teatro. Uno se disciplina en el teatro porque uno lo ama y sabe que uno no puede fallar ni defraudar el amor de los demás. La otra cosa es que los grandes enemigos de un artista, de un actor en este caso, son el miedo y la pereza. Y que el problema es que hay veces en que uno tiene pereza y dice, ay no, qué miedo. Y hay veces en que uno tiene miedo y dice, ay, qué flojera, ¿no? Se disfrazan uno del otro y eso hay que corregirlo. Hay que evitar el menor esfuerzo. Hay siempre que tratar de hacer el mayor esfuerzo posible.
Y bueno, la otra parte que yo creo que yo descuidé en muy buena medida, y ahora estoy pagando las consecuencias y tratando de corregirlo, y la verdad la pandemia me ha venido bien en ese sentido, es el trabajo físico, porque actuar es un trabajo físico, ¿no? Entonces requiere uno de estar constantemente no abandonar el cuerpo, no abandonar la mente. Pero es que además solemos hacer eso, ¿no? Como que la mente o el cuerpo. Somos intelectuales, no es cierto, somos uno, ¿no? Y tenemos que cultivar esa integración de nuestro ser. Decía Adalberto, cuando me presentaba, que yo soy un gran amante de la tauromaquia. No puedo negar que lo fui así verdaderamente como enfermo durante una década o un poco más, porque además en mi familia había habido toreros y novilleros y eso. Pero he estado alejado de las plazas de toros por razones familiares, más bien de organización de la vida familiar. Pero algo que captó mi mente fue el budismo, y el budismo zen en particular. Yo creo que ahora sí que gracias a Dios me topé con eso en mi vida, porque eso me ayudó a dejar atrás muchas cosas. Y es curioso, un amigo mío, Herando González, de la Compañía Nacional, es así mi super carnal desde la prepa. Me regaló un libro que se llama Historia y Cultura del Arte de Torear, y hay un capítulo que se llama El toreo y el budismo zen. Y es impresionante cómo, aún en eso que uno dice, pero cómo si es cruel, es sangriento, es repugnante, repulsivo, violento, es abusar de los animales y todo eso, cosa que es cierta. Y sin embargo, hay ahí un punto de aprendizaje sobre la vida y sobre la actuación. Porque a fin de cuentas bueno, yo sí digo, el toreo es un arte. Tiene toda una técnica y un estudio impresionante atrás de eso, que no tiene que ver nada más con que la gente se vaya a emborrachar a las plazas de toros. No. Hay ahí una buena cantidad de reflexión, de estudios zootécnicos, por ejemplo, de observación, etcétera. Pero al actor le puede aportar en determinado momento tanto como aprender acrobacia, ¿no? Por lo que significa en el desarrollo de la atención, por ejemplo. Y eso, cultivar la atención, es algo a lo que el budismo acabó como de centrar en mí. Y una cosa que también puedo decirles, cuando preguntaba hace un rato, creo que Mercedes, acerca de este aprendizaje a través de las pantallas, sí son una gran herramienta, pero también son un gran peligro, sobre todo estos aparatos. Porque estos no son teléfonos. Estos son una fuente de distracción impresionante. Hay una cantidad de aplicaciones y funciones y no sé qué dice, la paso uno sin dormir. O termina la clase y corren al celular, ¿no? Y están pendientes de eso. Entonces la mente se dispersa y el actor necesita que su mente se enfoque, ¿no? Entonces la práctica de la meditación me parece fundamental para la formación de los actores y sobre todo de las nuevas generaciones hoy en día. Yo recomiendo ampliamente la práctica de la meditación, la que quieran, hinduista, budista zen o tibetana, o lo que gusten, o los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero sí creo que hay que sentarse a meditar. Ok. Gracias, Lau. Gracias, Pepe, maestro. Gracias. Hay una mano Bueno. por ahí, todavía, Adalberto. A ver, sí, adelante. Una última pregunta, porque en esta sala que no sé de quién es, creo que es de Oscar Alan o de Madera, la verdad es que no sé, ya están por empezar un ensayo en un ratito más, pero no sé quién tiene la mano levantada, chicos. Yo. Jonathan, adelante. Uh-huh.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Profesor Caballero, me llama mucho la atención esto último que comenta acerca de la disciplina, ¿no? Y tal vez genere una pregunta donde usted tenga una respuesta un poco ya repetitiva, pero me gustaría precisar más acerca de esta cuestión de la docencia, ¿no? Porque si bien sí es verdad que la mayoría, bueno, yo como estudiante me he percatado de que los docentes no son docentes, ¿no? Son artistas que no son docentes. Ajá, entonces, eso es pues yo diría, algo que complica un poco la práctica educativa dentro, bueno, para los actores, porque, pues como bien lo menciona, yo creo que debe de haber una preparación totalmente pedagógica, incluso sí requerir ir al terapeuta, ¿no? Si de por sí uno está un poquito mal, yo creo que sí, para ayudar a otros tenemos que ayudarnos primero a nosotros, ¿no? Y esta idea de la disciplina como algo que es propio, yo lo tomo muchísimo como la idea de meditar, que es la última con la que usted habla acerca del budismo. Actualmente la disciplina se ve como algo, como una obligación, ¿no? Se ve con la idea de la productividad y obligación. La responsabilidad no tiene nada que ver con eso, con algo impuesto, sino con la voluntad propia bueno, de acercarse en este caso al teatro. Creo que esa es la línea que yo, en mi perspectiva, el docente tendría que buscar, más que imponer una disciplina que tiene que ver, le digo, con esta idea, pues no sé si llamarla incluso, pues, ¿cómo sería? Globalizada, capitalista, de que tienes que estar produciendo y tienes que darle y chingarte y darle, levantarte a las 5 de la mañana y dormirte hasta las 12 de la madrugada, no sé, ¿no? ¿Cómo hacemos mejor que el estudiante encuentre su propia disciplina o cómo lo orientamos a que él haya esa propia disciplina? Yo creo que hay un punto en el que sí necesita uno poner ciertas condiciones. Es muy evidente en el primer capítulo del actor se prepara, se trata de que Kostya llega tarde, ¿no? Y el asistente de Tortsov, Stanislavski, suspende la sesión porque todos estaban muy entusiasmados por empezar y llegó tarde, ¿no? Es decir, esta conciencia de grupo, de que somos indispensables. Mientras estemos, no se puede estar sin una parte del colectivo, ¿no? Creo que hay que despertar esa conciencia. Creo que en algún momento hay que ejercer cierto nivel de coerción. No llegas, te vas. Y no llegas tantas veces, regresa el año que entra, ¿no? Es decir, que uno, pues sí, requiere de pronto de esos jalones de orejas en cierto momento. Pero efectivamente lo que se tiene que labrar es una autodisciplina. Así como no hay un método que se puede aplicar a toda la gente y cada quien tiene que encontrar su camino, su método en esto, uno tiene que encontrar esa forma de vencerse a sí mismo, porque se trata de eso, de vencerse a sí mismo, porque resulta que los placeres son muy cómodos. Por eso hace rato que hablaba yo de comodidad, de confort, es un tanto ambiguo, ¿no? Se trata de que la gente esté a gusto, pero no que estén sueltos, relajados y echando la hueva, digo, como los salmones, ¿no? Sino que verdaderamente, pues uno se entregue a eso que ama, como se tiene uno que entregar a las personas que ama. Porque si uno no tiene esa capacidad de reinventar el amor se acaba, ¿no? Uno necesita eso también con los seres que uno ama, con la familia, con los amigos, ¿no? Estar ahí para ellos, ¿no? Y bueno, yo lo que estoy viendo con esta cuestión de la pandemia es que si no nos ha quedado claro hasta qué punto dependemos todos de todos, entonces no estamos entendiendo nada de lo que está sucediendo, ¿no? Si un chino se come una sopa de murciélago, nos afecta a todos. Lo que nosotros comemos, lo que nosotros respiramos, lo que nosotros creamos, lo que decimos, porque las palabras no tienen regreso. La palabra que se pronuncia tiene un efecto, ¿no? Y pues en ese sentido uno comienza a entender y a cuidar sus actos, ¿no?
hace poco una de las maestras de meditación decía que un maestro coreano había dicho, en realidad la iluminación tiene que ver con la disciplina cotidiana, con que uno se levanta a determinada hora y hay cosas que uno hace siempre, ¿no? Como tender su cama, por ejemplo. ¿No? Uno de mis alumnos, que ahora es profesor, decía que le daba un consejo a una alumna. Y es, mira, levántate, tiende tu cama y después de tender tu cama, ya empiezas con otras cosas, ¿no? Porque si dejas la cama tirada, pues resulta que ya está el desorden en un lugar, ¿no? Se tiene que forzar un poco a eso. Se siente uno tan bien después de tender la cama, de verdad, tan bien. Se siente uno tan bien no teniendo los trastes en el fregadero, ¿no? Y así se empieza a aclarar la mente y la práctica. Y así el teatro, pues sí, el teatro no es un tiradero, ¿no? Necesitamos poner orden en eso también. En fin. Bueno, pues Pepe, muchísimas gracias. Ha sido un reencuentro de verdad entrañable, enriquecedor. Ojalá que esta recomunicación que estamos estableciendo no se rompa, que sigamos en contacto más frecuentemente y en algún momento, ya que todo esto vuelva a regularizarse de alguna manera, pues nos dará mucho gusto recibirte por acá, incluso para que nos vengas a dar un taller, un curso, y si la vida lo permite, pues dirigir una apuesta sería magnífico para los chicos de por acá y para nosotros también. Pues mira, yo puesto, la verdad. Vivo en Tepoztlán ahora, y entre Tepoztlán y Mérida, pero pues bueno, Toluca está muy cerca. Tiene aeropuerto, ¿no? Sí, y autopista y todo. Todo, ¿no? Ya ves que algunas veces anduvimos allá en San Cayetano, Sí, haciendo también. con Tavira. Justo de acá soy yo, de San Cayetano. Ah, mira. Justo enfrente de mi casa está San Cayetano. Ah, fíjate. Ah, pues ya, con razón. Sí, está Bueno, bueno. Pepe. Bueno, muchas gracias, Adalberto. De verdad. Gracias a ti, te agradecemos mucho. Te mando un abrazo muy, muy fuerte, muchas bendiciones, mucha buena vibra y pues nos estamos viendo muy pronto. Let it go.